Fíjense, una sola letra. Una sola letra mal puesta en nuestro ADN y de ahí nace una historia global. Una historia de dolor, sí, pero también de supervivencia y de ciencia puntera. Hoy vamos a desgranar la anemia falciforme. Y es que estamos hablando nada más y nada menos de la enfermedad de origen genético de un solo gen más común del planeta. Claro, para entender el impacto tan bestia que tiene, hay que hacerse la pregunta del millón. ¿Qué es lo que causa un problema de salud a esta escala, que afecta a millones de personas? Pues la respuesta, y esto es lo alucinante, es algo diminuto, un simple, digamos, un error tipográfico en nuestro ADN. Vale, para empezar a tirar del hilo de esta historia, lo primero es poner el mapa sobre la mesa. Vamos a ver dónde se concentra este problema a nivel mundial. Y la escala es simplemente abrumadora. Fíjense en el gráfico. Más de dos tercios de los 4,4 millones de casos están en África subsahariana. Y ojo, que también hay focos muy importantes en la India y en la península arábiga. Muy bien, ya hemos visto el dónde. Ahora vamos a lo interesante, al por qué. ¿Cómo es posible que un fallo tan pequeño acabe provocando un desastre tan grande? Pues todo, absolutamente todo, empieza aquí, en una proteína que es vital para nosotros, la hemoglobina. Pensemos en ella como la repartidora de oxígeno del cuerpo, la que lleva el combustible a todas partes. Y aquí está el meollo de la cuestión. Un cambio de una sola letra en la receta genética para fabricar esa hemoglobina. Es como si en la receta de un bizcocho, en vez de azúcar, pusiera sal. Una sola letra de diferencia, pero el resultado, claro, no tiene nada que ver, lo cambia absolutamente todo. Exacto. Ese ingrediente equivocado, esa sal en vez de azúcar, provoca un efecto en cadena. La hemoglobina que se fabrica ahora tiene un problema. Le sale una especie de punto pegajoso, por decirlo de alguna manera, en su superficie. Pero ¿cómo se hereda esto? Pues para que la enfermedad aparezca hace falta recibir la receta mala de los dos progenitores. Si tanto el padre como la madre son portadores, o sea, tienen una copia buena y una mala, la cosa funciona así. En cada embarazo hay un 25% de probabilidades de que el bebé herede las dos copias malas y por tanto tenga la enfermedad. Vale, ya tenemos la proteína defectuosa y ahora viene lo realmente bueno, lo realmente dramático. Ver cómo ese fallo a nivel molecular le da la vuelta por completo a la célula que la contiene, al glóbulo rojo. A ver, en situaciones de poco oxígeno, esos puntos pegajosos que mencionábamos hacen que las moléculas de hemoglobina se engancen unas a otras. Forman unas fibras larguísimas y rígidas dentro del glóbulo rojo. Y claro, esas fibras acaban deformando la célula por completo, la obligan a adoptar esa forma de hoz. Y no solo eso, su vida útil se desploma. De vivir unos 120 días, pasan a durar apenas 10 o 20. Y esta deformación nos lleva a los dos grandes problemas que definen la enfermedad. Primero, la anemia. Lógico, si los glóbulos rojos se mueren tan rápido, siempre hay escasez. Y segundo, que es la clave de todo, la vasooclusión. Esas células con forma de hoz, rígidas y pegajosas, montan unos atascos tremendos en los vasos sanguíneos más pequeños. Y aquí es donde pasamos de la célula a la persona. Porque esos atascos a nivel microscópico se traducen, lógicamente, en una vida entera de complicaciones y de dolor. De hecho, mucho antes de que la medicina moderna la describiera, la enfermedad ya tenía nombre. En África, los nombres que le daban hablaban de su síntoma más devastador, el dolor. Un dolor tan brutal que lo describían como la sensación de que los huesos te están estallando por dentro. Es que esa vasooclusión, ese bloqueo, no es solo dolor, es un ataque sistémico, un asedio a todo el cuerpo. Provoca esas crisis de dolor que son insoportables, sí, pero también puede causar daños letales en los pulmones, lo que se conoce como síndrome torácico agudo, y aumenta una barbaridad el riesgo de ictus, especialmente en los más pequeños. Además, la enfermedad va cambiando de cara a lo largo de la vida. No es lo mismo en un niño que en un adulto. En la primera infancia, el mayor peligro son las infecciones graves. Luego, en la niñez y la adolescencia, las crisis de dolor se convierten en la pesadilla principal. Y ya en la edad adulta, aunque las crisis agudas pueden bajar un poco, el daño crónico a los órganos, al corazón, los pulmones, los riñones, ese daño se va acumulando y empeora. Pero a pesar de este panorama tan duro, que lo es, la historia de la anemia falciforme es también una historia de esperanza, una de avances científicos que son, la verdad, espectaculares.
Solo hay que echar un vistazo a esta cronología para ver cómo se ha acelerado todo. En los 80 la esperanza de vida era de 40 a 60 años y, con suerte, en los 90 llega la hidroxidea, un fármaco que cambia las reglas del juego. Y de ahí, en apenas 20 o 25 años, pasamos a nuevas terapias y finalmente, en 2024, a las primeras terapias génicas aprobadas. Estamos hablando de una posible cura. Es un salto de gigante. O sea que la lucha se libra como en 3 niveles. Por un lado está el manejo del día a día, hidratación, suplementos, evitar lo que desencadena las crisis, lo básico. Luego el segundo nivel son los tratamientos, con fármacos como la hidroxiuria o incluso el trasplante de médula. Y en la cima, el futuro que ya es presente, las terapias génicas que van directas al origen, a corregir el error en el ADN. Y esto nos lleva a una pregunta casi filosófica. Si este gen es tan perjudicial, ¿por qué la evolución no lo ha eliminado? Pues aquí viene la gran paradoja. Resulta que tener una sola copia del gen, ser portador pero no tener la enfermedad, ofrece una protección muy potente contra la malaria. Así que en zonas donde la malaria era mortal, ser portador era una ventaja evolutiva, un trueque increíble de la naturaleza. Lo que nos lleva al presente y al gran reto del futuro. Porque con terapias génicas que cuestan millones, el desafío ya no es científico, ya no es si podemos curarla. El desafío ahora es social, es ético. Es un problema de acceso. Así que la pregunta final con la que nos quedamos es esa. Ahora que tenemos el poder de reescribir una historia genética que lleva miles de años escribiéndose, ¿cómo vamos a asegurarnos de que este nuevo capítulo, el de la cura, esté disponible para todo el mundo? Esa es la verdadera encrucijada.